Mi nombre es Alejandra Costa. Nosotras vamos a hablar del texto de Hans Aebli, las 12 formas básicas de enseñar. A nosotras nos tocó leer con los alumnos. Básicamente, lo que dice el texto es que los niños deben aprender a leer como los adultos, por medio de textos y de los libros. El adulto tiene dos formas de aprender: profesional y extraprofesional. En la vida profesional, por medio de la lectura de libros, manuales, protocolos, etc. Y en la extraprofesional, leyendo periódicos, también libros, recetas y demás. Como es a partir de los textos y de los libros, en la escuela solo se dicta la práctica de la lectura en el área de lengua, ofreciéndole a los niños textos literarios, cuentos, fábulas, novelas, y en las ciencias naturales para buscar información, pero de una forma que tiene muy poco que ver con la lectura del adulto. Es más por un interés estético. Lo que se busca es lograr un equilibrio entre lo estético y lo realista, que se amplíe la enseñanza, educando a los niños a partir del tratamiento de textos en todas las áreas. Soy Sabrina Roldán y voy a hablar de metas de lectura. La lectura es parte de varios sectores de la vida. Aquí consideraremos dos esferas. La primera es en el trabajo. En lo profesional, la lectura posee un papel importante, ya que se encuentra en las instrucciones y en el material escrito, como cartas o informes. El progreso en la vida profesional requiere saber manejar estos textos, ya que no saber hacerlos nos lleva a un fracaso individual y colectivo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta lectura? Obtener información que nos guíe y proporcione un saber fundamental. La segunda esfera es en el tiempo libre. Aquí la lectura abre la posibilidad de tener una formación autónoma y se diferencian de los medios de comunicación, donde tendremos que aceptar sus programas y quedan escasas posibilidades de elección. Sin embargo, la lectura en el tiempo libre está determinada por los intereses del sujeto. Aquí encontraremos dos sectores: el de la prensa diaria, donde encontraremos información política y social y económica; la lectura recreativa, donde abarcaremos libros y revistas. Esta reflexión nos deriva a pensar cuál es el rol docente. El mismo debe explicar cómo leer estos textos, los cuales seguirán leyendo más adelante. Por esto se necesita una representación dinámica del aprendizaje mediante la lectura. Mi nombre es Elizabeth Ávila. Voy a hablar de la retención de la lectura, la iniciación al tratamiento de textos, la penetración en el texto y las tres vertientes: cognitiva, emocional y valorativa. La retención de la lectura. Leer no es una copia mental, es una reconstrucción. La memoria fija partes, frases y correlaciones. El lograr reproducir un texto significa saber de él. La iniciación al tratamiento de textos. La escuela debe encontrar un equilibrio entre las lecturas literarias y las aplicadas. El profesor debe acompañar y orientar a los alumnos. Penetrar en el texto. El profesor debe lograr que los alumnos relacionen con sus propios pensamientos, sentimientos y valores.
En relación a las tres vertientes, la vertiente cognitiva es la interconexión del texto y comprensión del alumno para lograr más claridad. La vertiente emocional, el profesor debe lograr que los alumnos puedan encontrarse y empatizar con el contenido de la lectura. No debe interferir con los sentimientos de los alumnos con el texto. La vertiente valorativa. Se debe tomar con seriedad la valoración del texto y la enseñanza que deje la lectura. Mi nombre es Laura Ábalos y voy a hablar de cómo lograr que los alumnos tomen conciencia del contenido estructural, emocional y valorativo de un texto. Para ello es muy importante el rol docente, que ayudará a partir de los textos que seleccione a que los alumnos puedan contextualizar lo que leen, es decir, que logren conectar su estructura con los conceptos que ya tienen. Lo hará también a través del planteo de preguntas, que será una guía y los ayudará a la reflexión. Deberá trabajar el contenido emocional en base a los personajes leídos, hablando de las sensaciones y de las experiencias que despiertan en ellos. También a partir del contenido valorativo, propiciando valoraciones de lo leído y partiendo de los fundamentos del mismo. Para lograrlo, es importante que el docente trabaje a través de unidades didácticas, generando lecturas sobre temas de interés para los niños. Comparando textos que posibilitan el trabajo grupal, la discusión en grupo, confrontaciones, permite hacer diferenciaciones. También a partir del texto y la observación. El texto debe tener relación con la observación propia y con la imagen científica que tienen los niños del objeto, como punto de partida para lograr diferenciar puntos de vista y que enriquezcan estas observaciones. Mi nombre es Débora Piris y yo voy a hablar de las prácticas de la lectura en el aula. En las prácticas de lectura, el alumno pasará por dos procesos. Por un lado, la lectura silenciosa. Por otro lado, lectura en voz alta. En la lectura silenciosa, el alumno lee para sí mismo. En la lectura en voz alta, el alumno leerá para un oyente. Estos procesos producirán ventajas y desventajas. Si el alumno conoce previamente el texto a trabajar, provocará en él una buena lectura. De esa manera podrá expresarse libremente. En cambio, si el alumno no conoce el texto, provocará en él tensión y a su vez una mala lectura. Es por eso que el docente debería intervenir motivando al alumno, no mirando sus errores, sino su progreso.